Buenas tardes, les saluda su hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. El día de hoy, lunes 25 de septiembre, bienvenidos al programa Volviendo a la Senda Antigua. El día de hoy estaremos hablando de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Dejar la verdad para seguir una mentira. ¿Ustedes creen que Dios endurece el corazón a los soberbios, a los orgullosos, a los que pretenden ser sabios? Pues escrito está en Romanos 9:18, de manera que de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Por eso me dirás, ¿por qué pues inculpa a Dios? ¿Quién ha resistido su voluntad más antes? Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esta es la apostasía, dejar la verdad para seguir una mentira. Y de esto le va a hablar el pastor Aner Añasco. Gracias, hermano Luis. Así es. Buenas tardes a todos los hermanos que se encuentran conectados. Ya hoy, día lunes 25 de septiembre. Lunes 25 de septiembre de 2017. Damos gracias al Señor por este día, por un programa más anunciando la verdad. Esto es interesante porque nos llena a nosotros de alegría, de gozo, de saber de que Dios, de alguna parte de la tierra como es Perú, levanta hombres que no temen a nada en decir la verdad. Bueno, vamos a empezar, vamos a iniciar con esta enseñanza. El título de ella se llama La apostasía, cáncer destructivo. La apostasía, cáncer destructivo. Nuestro texto bíblico se encuentra en Segunda de Tesalonicenses. Vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Bien, los que tienen Biblia, por favor, acompáñenme con su Biblia. Yo soy su amigo el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones y vamos a empezar. Usted sabe que la apostasía es una de las señales que el Señor Jesucristo, los apóstoles, los discípulos del Señor y de generación en generación se ha venido anunciando de que la venida de Jesús, segunda venida del Señor, sería cuando este mal llamado apostasía empiece a plagar a todas las iglesias. Y es ahí donde van a ser tanto probados los que son cristianos y los que no. Vamos a ver qué nos dice el texto bíblico. Dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Rogamos al Espíritu Santo que en esta tarde nos acompañe con esta enseñanza. Nadie os engañe. Estas palabras son las palabras dichas por el Señor Jesús. Una vez más, vuelvo a decir, la plaga más grande, la plaga más mortífera, la plaga más destructora o el cáncer más destructivo, como le hemos llamado a esta enseñanza en este programa Volviendo a la Senda Antigua, el cáncer más destructivo de la iglesia no es el adulterio, no es la fornicación, no es el libertinaje, no es cualquier otro pecado, sabiendo que son pecados y que dañan la imagen del hombre, pero la plaga que no solamente dañaría, escuche bien esto, esta plaga llamada apostasía no daña físicamente como los pecados de repente de adulterio, fornicación, asesinatos, homicidios que pueden dañar físicamente, pero esta plaga
Este mal daña espiritualmente al hombre. Lo daña espiritualmente al hombre. Es como un cáncer silencioso. Es como un cáncer silencioso que cuando llega en el cuerpo del hombre no presenta signos de daño, sino que este va corrompiendo, este va arraigándose, va metiéndose a todos los órganos del cuerpo y así se va extendiendo al punto de que todo el cuerpo, todo el sistema inmunológico es atacado y el hombre es deteriorado y muerto. Así es este pecado, así es, este mal llamado apostasía, que yo le he puesto cáncer destructivo. Primero, para que yo sepa qué es la apostasía o qué es apostasía de tanto lo que se viene hablando a través de los canales de YouTube, canales del Facebook, televisión, radio y todos los medios que alertan a la iglesia sobre todo de esta plaga que ya se encarnó, ya se metió en nuestras iglesias. Debo saber qué es esto, qué es la apostasía. Primero, la apostasía es una caída en el error. Miren esta definición, es una caída en el error. Por ejemplo, nosotros hemos sido enseñados de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús nació de una virgen, pero ya hay muchos en diferentes iglesias que están negando la divinidad y la humanidad de Cristo. Entonces, rebelarse contra esta verdad absoluta, contra esta doctrina, o sea, esta enseñanza que dejó el Maestro, que la Biblia, que la Escritura habla, que los profetas hablan desde la antigüedad de cómo vendría el Mesías, ya es una rebelión contra aquel que designó un plan para rescatar al hombre llamado Dios, vuestro Creador. La apostasía también es la rebelión contra los principios bíblicos. Es rebelarse contra lo establecido por la Biblia. Por ejemplo, ¿cómo se revela un hombre contra la Biblia? Cuando hace que la Biblia hable lo que él quiere decir y no permite que ella hable tal como Dios la estipuló. Comienzan a agregarle, comienzan a quitarle, comienzan a generar, a crear doctrinas a través de un texto bíblico que no quiere decir aquello, pero le hacen hablar aquello para conveniencia de sí mismo. Entonces, el renegar de esa fe que puede ser un principio bíblico moral, un principio bíblico estructural de la palabra o un principio bíblico doctrinal de la misma, rebelarse contra aquello como es la salvación, que son doctrinas muy importantes. Por ejemplo, hoy en día la salvación se está vendiendo a un costo muy apetitivo. La gracia también se está vendiendo, los milagros se venden. O sea, hoy en día esos principios que son gratuitos, esas doctrinas que nos lleva a la presencia de Dios, ahora se están viendo afectadas por un mercadeo de hombres sin misericordia que aparentan tenerlo. O sea, es lo más triste, el abandono de la doctrina que profesaba antes. Por eso dice la Biblia claramente en 2 de Timoteo, note esto, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4, dice: porque vendrán tiempos, y estos son los tiempos, hermanos, en el siglo XXI en el cual hemos entrado. Este es el tiempo donde dice el apóstol Pablo que vendrían estos tiempos donde no sufrirán, aquí la expresión no sufrirán es, no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, no querrán aceptar lo que dice la Biblia, sino que aceptarán lo que otros dicen. Es claro la palabra, porque vendrán tiempos peligrosos. Yo creo que debería haber un despertar, más que un avivamiento, como se ha venido diciendo, que la Biblia no enseña nada de ello. Más que un avivar, más que ponerle a la alabanza más ritmo, más que gritar en el púlpito, porque hoy en día creemos que la autoridad es gritar,
Creemos que la autoridad del predicador es poner una voz ronquida, poner una voz con un fonema fuerte, o ponerle más altavoz a los micros para que la voz salga como de trueno. Creer que eso es autoridad, eso es falso, hermano. El griterío no es sinónimo de avivamiento. El griterío no es sinónimo de avivamiento, pues la Biblia no habla de avivamiento, no habla de que vendría un gran avivamiento. Lo que habla que vendría una gran apostasía, en la cual estamos viviendo en los días de hoy, por lo cual es necesario que yo a usted le diga la verdad. No puedo como predicador, como pastor, no puedo rehusar de decirle que no existe un avivamiento futuro en el día de hoy, sino lo que existe es una gran apostasía que llevaría a la iglesia a la decadencia moral, a la decadencia espiritual, a la decadencia doctrinal, a la destrucción definitiva de un pueblo que creyó a la verdad, pero que se desvió en el camino por consecuencia de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles que pululan hoy en día por montones. Pero lamentablemente aquí tiene que haber un llamado de atención a aquellos pastores que permitieron que entrara la apostasía a la iglesia, o aquellos pastores que permitieron que se levantara la apostasía dentro de la iglesia. El apóstol Pablo es claro, él dice que después de su partida se levantarían dentro de nosotros mismos hombres sanguinarios espiritualmente, hombres que no tendrían respeto a la grey, a la iglesia. Hombres que van a ser guiados por sus emociones, por los sueños, por las visiones que tienen, que van a ser guiados por los instintos humanos, mas no por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Por eso dice claramente que esta falsa doctrina apartará el oído de la verdad y se volverá a los cuentos. Mira, hermano, ayer estaba revisando el Facebook para contestar algunas preguntas y me envían un video donde un predicador había comprado una lata de aceite, seguro del mercado o de alguna algún hiper, o sea, de alguna tienda comercial, y este iba a ser un acto profético. Le había dicho a las hermanas que traigan cantaritos o que traigan, ¿cómo le llamamos pues acá en esta nación? Vasijas, porque este hombre decía que Dios le había dicho que eche aceite allí tomando el episodio que Elías tuvo con la viuda, donde echó aceite y el aceite nunca escaseó y salía más aceite y más aceite. Mira, yo observé ese video para ver a este tipo siguiendo fábulas, porque ya la historia de Elías, al quererla hacer hoy en día, se vuelve una fábula, hermano. Ya no tiene ese poder como lo que tuvo en su momento, porque era una circunstancia que atravesaba Samaria, una circunstancia que atravesaba esa provincia de Israel, y donde Dios envía al profeta Elías para sustentar a una viuda y que la viuda lo sustentase a él, y entonces la harina nunca escaseó y entonces el aceite nunca escaseó, pero una circunstancia así en la soberanía de Dios. Pero eso, si yo lo quiero traer acá, ya entonces se convertiría en una fábula. Y este hombre comenzó a echar aceite y resulta que se le acabó el aceite que tenía. Y para excusarse dijo, mire, dele a su compañero, a su hermano un poquito de su aceite. Y dijo, mire, eso llévenlo a su casa, que ese aceite nunca se va a acabar. Y de ahí saquen, van a ver que nunca se va a ver. Eso es mentira, pues, hermano, eso no se lo va a creer, pues. Eso se lo cree un niño de 4 años, de 3 años, pero gente adulta, gente que supuestamente tiene los sentidos ejercitados en la verdad, creer a esa tontería, a esa bobería, a esa fábula, a ese cuento añejo solo por una buena ofrenda. Por favor, pastor, por favor, hermano, estos sinvergüenzas que se meten a la iglesia a contarnos cuentos chinos, a contarnos cosas que sacan de la Biblia y porque están en la Biblia, las crean como fábulas, no se dan cuenta, nos las venden como si fuera palabra de Dios. O sea, eso es ridículo. De ahí, hace mucho tiempo, le comento esto, hace mucho tiempo, uno de los pastores de acá de la provincia
se fue a Lima a ver a un apóstol llamado Hong Liu. Este hombre venía de Guatemala y que tenía la unción, la doble unción. Yo no sé qué doble unción tenía, porque la unción que nosotros tenemos dice que permanece con nosotros, que es la unción del Espíritu Santo, y no es doble, ni triple, no tiene otro nombre. Este hombre se va hasta Lima y está en ese congreso de este tipo, y este tipo agarra, le da, por una buena ofrenda, le da una botella de agua, hermano. Y este pastor, sin conocimiento, porque teníamos que reconocer que el tipo no tenía conocimiento, se trajo la botella de agua acá a la provincia y hizo un culto y dijo que era un acto profético, ya que el apóstol le había dicho que esa agua que tenía ahí era vino. Miren cómo entra la apostasía, cómo se va metiendo la apostasía de generar episodios bíblicos en fábulas actuales. Sabemos que el Señor Jesús convirtió el agua en vino para hacer un milagro, para demostrar su poder dentro de una fiesta. Yo no dudo que Dios puede hacer milagros, no lo dudo, pero ir a comprar un milagro por una buena ofrenda, por una cantidad de dinero, eso es simonía, hermano, eso es simonía. Comprar los favores de Dios con dinero. Y este tipo viene acá a la provincia, hace un culto y comienza a darles de beber esa agua. Y a toditos comienza a moverles la cabeza, a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, hasta que esta gente comience a sentir mareos de cabeza. Y pues de hecho, si usted le da vueltas y vueltas a una persona, esa persona se va a sentir mareada, pero mareada de las vueltas que usted le dio, no mareada del agua, hombre, convertida en vino. Eso es una estafa y una mentira. Y este tipo comenzó a decir que esa agua era vino, y es más, dice que al día siguiente había salido como una resaca terrible. Es un mentiroso. Y este está aquí en la provincia engañando a la gente, es un apóstata. Por lo tanto, hermano mío, esas cosas tenemos que irlas descartando. Y eso es algo real. Es una alerta que nosotros tenemos que ver. Es una alerta que nosotros tenemos que decirla a la iglesia. Yo no me puedo callar al ver de que Satanás, a través de este mal llamado apostasía, destruye a los creyentes que están creciendo en la fe, que anhelan el leche espiritual no adulterada. Hay que denunciar a estos tipos. Pero hay gente que dice, no hables del ungido. Este ya no es ungido. Y si es ungido por el diablo, porque por Dios no. Porque un hombre ungido por Dios comienza a guiarse bajo las escrituras de la palabra. Un hombre ungido por el diablo no le importa la palabra aunque hable de ella. Por lo tanto, las características de la apostasía es lo siguiente. Vamos a leer lo que dice acá. Lo más peligroso de ella es el engaño, o la manera engañosa en que creen aquellos que obedecen estas cosas. O sea, mire que hay algo interesante. La apostasía engaña, ilusiona. Mira, engaña, ilusiona y descarría. Engaña, ilusiona y descarría. Hay gente, escuche bien esto, hay gente, hermano, que te dice, quiero su nombre aquí en el altar. Mande, llame por teléfono, marque al teléfono porque quiero su nombre en el altar. ¿Para qué quieres su nombre en el altar? Es que quiero pagar por ella, pero marque y ponga una semilla ahí, porque su nombre va a funcionar como una semilla. ¿Y qué es una semilla? Una semilla es una cantidad de dinero que usted tiene que poner en el sobre para que entonces tenga poder su nombre o tenga accionar en el altar. Y la gente boba que no tiene conocimiento, por eso es que el Señor se quejaba con los sacerdotes en el tiempo de Israel. Una de las quejas que vemos en la Biblia, en el libro de Ezequiel, es de que el Señor estaba enojado contra los sacerdotes que enseñaban al pueblo, pues no estaban enseñando, escuche bien eso, no estaban enseñando a pesar que daban sermones de la Torá o de la Biblia hoy en día, pero no estaban enseñando a distinguir, a discernir entre lo santo y entre lo profano. No estaban enseñando a distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. No estaban enseñando a distinguir entre la luz y la oscuridad. No estaban enseñando a distinguir entre lo sano y lo profano, hermano. Hoy en día es lo mismo. Los pastores se están dedicando al show, al teatro, a las emociones, a la
las ilusiones. Hoy nos está enseñando a discernir entre la apostasía y la sana doctrina. Hoy nos está enseñando a discernir entre los lobos y los siervos, porque hoy hay una ceguera que se ha metido a la iglesia al punto de que los siervos se han cegado por la avaricia, se han cegado por la codicia, se han cegado por la fama y han dejado de lado los principios, la doctrina de la Biblia, siguiendo fábulas interminables y cuestiones de palabras en las cuales dice el apóstol que llegan a tener problemas en ello. O sea, esto es interesante. En Romanos 7, 10, 11, la palabra del Señor dice ahí: y hallé que el mandamiento que era para mí, mira, escuche bien esto, vida, me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por el mandamiento me mató. O sea, hay palabras en la Biblia, escuche bien esto, amado hermano, que si usted no tiene el conocimiento suficiente, por eso digo, no le confíe su vida, su alma, su vida espiritual a un hermano que se metió de pastor porque lo vio en visión el profeta, o porque vino el profeta o el apóstol y le puso la mano y dijo: este va a ser el pastor, o porque tuvo 3 años de convertido y asistía con frecuencia a la iglesia y ya lo pusieron de pastor. No le encargue, no le dé su vida a un hombre que tiene 3 años de cristiano y ya se volvió pastor, porque lo va a llevar al error. Hay que pasar años, hermano, en la cosa del Señor. Hay que pasar años sentado bajo los pies de un maestro, bajo los pies de la enseñanza del Espíritu Santo, buscando al Señor para no llevar al error a la iglesia. Mire, usted puede cometer el grave error de sacar un texto de contexto. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, la palabra de Dios dice así. Mire lo que dice así. Mire: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Mire lo que dice el verso de acá. Esto es precioso. Dice que serás cabeza y no serás cola. O sea, en el 28:13 de Deuteronomio 28:13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios para que yo te ordeno, para que los guardes y los cumplas. ¿Qué pasaría si yo a este texto bendito de la palabra lo saco y le digo a usted: Dios te quiere poner por cabeza? Aparentemente estoy diciendo una verdad. Dios te quiere poner encima, que estés encima de todos, que seas grande, que seas prosperado. Muy bien, eso suena lindo. ¿Quién no quiere ser cabeza? ¿Quién no quiere ser autoridad? ¿Quién no quiere tener un puesto de trabajo en la oficina, ser el gerente de una empresa? Eso suena muy bueno. Claro que puedes llegar hasta ahí, pero ¿a cambio de qué? Entonces, yo voy a sacar este texto de contexto para poner un ejemplo, cómo engaña a la gente, los apóstatas, a los incautos, a los que no tienen conocimiento. Dice: el Señor quiere ponerte como cabeza, el Señor quiere ponerte en lo alto, el Señor vino a morir por ti para darte la riqueza de las naciones. Por lo tanto, quiero tu nombre en el altar, quiero una gran ofrenda en el altar. Ven, corre, este es tu momento, este es el momento tuyo, aleluya. Corre al altar que Dios te pondrá por cabeza y siembra tu mejor ofrenda y verás los resultados. Miren cómo ya saqué el texto de contexto, porque el contexto dice que si yo oigo, o sea, oír primero, segundo, con atención, o sea, poniendo todos mis 5 sentidos a la palabra. 2, si oigo con atención la voz. 3, la voz ¿de quién? De Dios. ¿Y dónde está la voz de Dios? En la palabra. O sea, yo tengo que poner suma atención cuando Dios comienza a hablar en su palabra. 3, para guardar. Aquí la palabra guardar es cumplir, obedecer, para guardar y poner por obra. 5,
no solo escucharla, no solo recibir la palabra y decir que es buena, sino que ahora aplicarla en mi vida. Paso número 5, aplicarla en mi vida. Entonces dice sus mandamientos, poner por obra sus mandamientos, entonces, recién un entonces el Señor te pondrá por cabeza. No dice que lleves una ofrenda, no dice que hagas un pacto, no dice que hagas un ritual, no dice que le des al predicador cierta cantidad de dinero, dice que obedezcas su palabra, entonces te pondrá por cabeza. ¿Se da cuenta? Cómo sacar un texto de contexto es bonito, pero lleva a la destrucción. Por eso es importante, hermano, lo que dice 1 Corintios 3:18. Mira, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. O sea, están en la iglesia, no lo vemos con terno, hablan de Dios, el diablo habla de Dios, el diablo se viste como ángel de Dios, los ministros se visten como ministros de justicia, pero no sirven a Dios. Entonces, ¿a quiénes sirven en la iglesia? Mire a quién sirven, lo dice la Biblia, 1 Corintios 3:18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propias vidas, a sus propios vientres, o sea, a su conveniencia. O sea, son personas que han aceptado torcer las Escrituras, ser engañados conscientemente para enriquecerse. El Evangelio se ha vuelto un negocio para estos tipos, un negocio tan interesante, un negocio redondo, un negocio donde pueden sacar buenas ganancias de gente tonta que sabe la verdad, pero se deja embaucar, de gente incauta, como dice la Biblia, gente que no está parada en la roca, gente que llega a la iglesia emocionada y no hay quien les dé discipulado, no hay quien les dé doctrina. Entonces esa gente es fácil engañarla, con 2, 3 gritos y 3 tumbaditas de gente a la calle. Esa gente es fácil manipularla. Esa gente enriquece a estos predicadores que están llevando apostasía, metiendo la mentira, metiendo el engaño a vuestras iglesias, disfrazados de ángeles, disfrazados de ministros de justicia, pero no sirven al Señor Jesucristo, sino que se sirven a sí mismos. Eso es peligroso, hermano. Detecte esas personas que se están sirviendo a sí mismas, que están llevando, hermano, a la iglesia a la perdición. No se ciegue, amado pastor, no se ciegue. Mira lo que dice, sigo leyendo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué es un ingenuo? Un tipo que acepta todo. El ingenuo es aquella persona que recibe todo, acepta todo. A todo le dice amén, amén, amén. ¿Cuántos aman al diablo? Amén. O sea, le meten de todo, hermano. Son los que están, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y así pasan todo el culto, gloria a Dios, aleluya. Ellos creen que están glorificando a Dios, pero están glorificando las mentiras del predicador. Primero, para el oído. La Biblia dice que mejor es oír que hablar. Sea tardo para hablar, pero rápido en escuchar. Usted no le puede andar diciendo amén a cualquier hombre que habla de Dios. Usted examine si realmente lo que está hablando es conforme a la palabra. Usted no le puede decir gloria a Dios a algo que no está Dios agradado. Usted está mezclando lo santo con lo profano, hermano. Entonces nos ha metido esa idea loca de hacer las cosas de esa manera. Voy a leer otro texto bíblico. En 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Estas palabras no las dice el pastor Agnes, no las dice el Papa, no las dice el apóstol Pancho, las dice Pablo, un hombre que fue guiado por el Espíritu Santo, y este hombre dijo, temo que como la serpiente con astucia. ¿Cómo se engaña hoy en día? Con astucia. Con palabras lisonjeras. Hay gente, hermano, que se acerca a usted y le dice, varón, tengo una palabra para ti. Tengo una palabra para ti, hermano. Y esa gente, a mí me da mucho miedo cuando escucho uno de esos.
Porque su palabra para ti es que Dios te quiere hacer el empresario más grande de la tierra, que Dios te quiere hacer el millonario de Perú, que Dios te quiere hacer el presidente de la república. Esas son las palabras proféticas de hoy. O sea, no hay una palabra de Dios en el corazón de esta gente, porque con astucia, dice, extravían la sincera fidelidad de aquellos creyentes que están creyendo verdaderamente en Jesús, que están entregando su vida a Cristo, pero vienen estos sinvergüenzas, hijos del diablo, mentirosos, engañadores, y desvían la atención de los hermanos de la sincera fidelidad a Cristo al engaño. Con el show, con el espectáculo, con los teatros. Yo no estoy en contra de eso, hermano. Pero si usted le mete un teatro a una persona, hable conforme a la palabra. No desvíe la atención de la iglesia. En estos tiempos peligrosos, hoy en día, los rumores de guerra de acá para allá, alertan al pueblo de Dios de que la profecía bíblica se está cumpliendo, de que la profecía de la palabra está siendo evidente ante nuestros ojos, hermano, y que no es tiempo de jugar. La Biblia dice, levántate tú que duermes de entre los muertos. La iglesia está pasando por un estado de enfriamiento, por un estado letal de muerte espiritual, engañados bajo una prosperidad que no es la de Dios, bajo una prosperidad que no está llevando al hombre al arrepentimiento, que no está llevando al hombre a la santidad, a la sincera fidelidad de Dios, sino que está llevando al hombre a enriquecerse para anclarse en la tierra, desviando su mirada de Cristo. Eso es peligroso. ¿Cuál debería ser la preocupación del pastor de la iglesia? Como pastor, siento una gran preocupación. Tengo una gran preocupación por la grey que Dios me ha encomendado. Que se vaya de la iglesia uno porque no acepta la verdad es otra cosa. O que se vaya de la iglesia alguien porque el hermano o el pastor falló, pecó o hizo algo que no estaba bien de repente moralmente, eso no es un problema. Porque Dios perdona y restaura. Pero que se vaya un hermano de una iglesia porque el pastor está hablando tonterías, porque el pastor es un apóstata y está pidiendo dinero y está haciendo pactos y rituales satánicos dentro de la iglesia, yo le felicito a usted. La Biblia dice claramente, salí en medio de ellos, pueblo mío. Ya es un llamado de atención de parte del Señor. Por lo tanto, estamos viviendo en el cristianismo evangélico de la época, por pertenecer al conjunto, escuchen bien eso, de profecías del cumplimiento de los últimos tiempos de hoy. No nos deja un periodo, hermano, un periodo muy desdichado, donde la iglesia de Cristo está yendo a la decadencia moral, espiritual, doctrinal. Escuche bien esto. Pocos son los que se van a salvar. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Eso es alarmante. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 4:3, dijo estas palabras muy interesantes: porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Lo leímos al principio. Sino que ya no querrán oír la palabra. O sea, ya no aceptarán la palabra de Dios. Eso significa sufrirán. Ya no aceptarán la verdadera palabra de Dios, porque tendrán oídos, tendrán comezón de oír otras cosas, nuevas revelaciones, nuevas ideas, nuevos criterios, nuevos conceptos, y abandonarán la fe, que es la palabra, y por ello se amontonarán muchos maestros, conforme a sus propios deseos. Esa es la desviación o las herejías que se han producido a lo largo de la historia en los tiempos de hoy. En 2 de Pedro 2:1, quiero leerles ahí, abran su Biblia, 2 de Pedro 2:1 dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán, o sea, meterán encubiertamente, hermano, no van a ser tipos imprudentes, son muy prudentes para meter las herejías, son muy prudentes para meter el engaño. Hay un hombre que dijo lo siguiente, un apóstol que dijo lo siguiente, acá en los apóstoles de los tiempos de hoy, que Dios era como una prostituta. Miren, llegar a comparar al Señor a esta condición, pues es una falta de respeto.
Él dijo, Dios es como una prostituta. No, Dios le abre las piernas a aquel que viene con un buen pago, con una buena ofrenda, con un buen pacto. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Que Dios es una prostituta o es como una prostituta? O sea, son conceptos de una falta de respeto, de una falta de reverencia al Creador. O sea, ¿cómo le decimos al Señor semejantes lisuras, semejantes malcriadeces? Otra mujer de este apóstol llegó a decir que ella metía a la gente al cielo a punta de dólares. O sea, cuanto más dólares hay, más gente manda al cielo. O sea, qué tremendas sinvergüencerías. Y la iglesia acepta esas cosas. La iglesia está tolerando ciertas cosas y se hace de la vista gorda. A veces se pensaba, hermano, que es más fácil engañar a una persona. Es más fácil engañar a una persona que convencerla que fue engañada. Quizás usted está en esa situación. Engañado por el declarar, porque usted declara, entonces ya las bendiciones vienen para usted. Y solo con decir, yo quiero ser bendecido, ya usted es bendecido. Yo quiero una casa, ya Dios le da una casa. O sea, como que si Dios fuera su criado. ¿Quién le ha dicho a usted esas cosas? La Biblia dice claramente, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Pedir las cosas bajo su voluntad y serán hechas. No por el deseo que tú tengas. Dios va a moverse a hacer lo que usted diga, hermano. No funciona así, amado hermano, amado pastor. ¿Me estás oyendo? Saca la escoria, saca lo que está mal en tu iglesia. Sigo leyendo la palabra porque esto es interesante. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. Un famoso predicador dijo lo siguiente: me arrepiento de haber predicado un arrebatamiento que no existe. Un hombre muy conocido. Me arrepiento de haber predicado un arrebatamiento que no existe, negando al Señor que lo salvó, que vendrá otra vez y que nos levantará a su presencia, quebrantando las doctrinas bíblicas fundamentales en nuestra vida. O sea, ¿a dónde estamos llegando en los días de hoy? Por eso que yo he puesto este título, la apostasía como un cáncer destructivo. Es un cáncer silencioso. La apostasía en su sentido espiritual significa dejar la verdad para seguir una mentira. Escuchen bien esto: dejar la verdad para seguir una mentira. Aplicamos esta definición a la situación actual de la iglesia y debemos decir claramente no a la apostasía, hermano, no a la apostasía. Volvámonos a la verdad. Pablo le enseñó a Timoteo, su discípulo amado, en 2 Timoteo 3:15, le dijo: para que citarlo sepas cómo te debes conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y la columna de la verdad. Esa es la casa de Dios. Nosotros ahora somos templos de Dios. Por eso le dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Por eso es que pedimos la dirección del Espíritu Santo para que lo que hablemos, hermano, para que lo que hablemos sea bajo la dirección de Él. Porque de nosotros mismos puede haber engaño y mentira. Romanos 3:4, o sea, Dios verá a todo hombre mentiroso. Por eso la palabra de Dios es la única norma de fe y de conducta. La palabra de Dios tiene que ser en nuestras vidas la única norma de fe y de conducta. Esta es la forma en que nosotros podemos medir a los falsos. ¿Cómo? Por ejemplo, hay algo muy interesante. Hay algo muy interesante en Amós 7:8. En el libro de Amós 7:8 dice así: Jehová me dijo, lea Amós 7:8. Jehová me dijo, ¿qué ves, Amós? ¿Qué ves? Y le dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, y no le pasaré más. Mire, no le pasaré más. ¿Qué significa esto? Los albañiles, para sentar un ladrillo sobre ladrillo y armar una pared, usan mucho el plomo. Esta plomada, hermano, es para nivelar la pared. Porque ellos no se dejan guiar por su ojo clínico
ni se dejan guiar por la experiencia de los años que tienen, sino que usan la pared. No he visto mi padre trabaja en esta ingeniería de construcción y él usa mucho el plomo, la plomada, para nivelar la dirección de las paredes. ¿Y qué estaba diciendo el Señor en esto? Que la palabra de Dios es la plomada para nivelar las cosas que se están torciendo. Por ejemplo, usted quiere medir o nivelar a un pastor, si está diciendo, en mi caso, a mí, usted me quiere nivelar, pues coja la Biblia y comience a nivelar mis palabras y vea si están en la palabra. Pues esta es la regla de conducta, esta es la regla de medición, esta es la plomada que va a nivelar la verdad de la mentira. Entonces usted tiene que observar, oír, analizar si lo que dice el predicador, por más querubín que sea, por más revelaciones que tenga, por más gente que tumbe al suelo, por más lenguas que hable, usted tiene que medirlo por la palabra. No lo mida por sus bonitas palabras, no lo mida por su bonito carisma, no lo mida por los gritos que tiene, no lo mida por las lenguas que habla, no lo mida por las revelaciones que tenga, no lo mida por ser una buena persona. Mídalo conforme a la palabra, para que la palabra le dé a usted la luz clara que el tipo que está ahí hablando, que yo que estoy hablando aquí, él realmente habla en el nombre del Dios del cielo o está hablando en su propio nombre, usando el nombre del Dios del cielo. Bendito sea el Señor. Dios refiere a su palabra como el instrumento que de manera irrefutable, escuche bien esto, aprueba y rechaza doctrinas y también cualquier manifestación espiritual. Hermano, no confunda lo espiritual con el espiritismo. No tiene que ver nada lo espiritual con el espiritismo. Hoy en día, escuchen bien esto, hoy en día hay mucha gente que no está discerniendo qué es ser espiritual y qué es ser espiritista. Hay muchos espiritistas que oyen muchos espíritus, y el espíritu me dijo, y el espíritu me dijo, y el espíritu me dice, y el espíritu dice, y puro espíritu, y espíritu, y espíritu, y nada de la Biblia, nada de la palabra. No dicen nada de la Biblia. Todo el Espíritu les dice, el Espíritu les dice, el Espíritu les dice. Y si vamos a trabajar de esa manera, con que el Espíritu te dice, el Espíritu te dice, el Espíritu te habla, el Espíritu te ordena, el Espíritu manda, entonces ¿para qué tenemos la Biblia? Son espiritistas. El espiritual usa la palabra. El espiritual se guía bajo los reglamentos de la Biblia. En cambio, los falsos profetas y falsos maestros que proliferan por doquier con sus mentiras están envolviendo congregaciones enteras, congregaciones que les han metido el engaño por los ojos. Por ejemplo, en 1985 se levantó un movimiento llamado movimiento del pentecostalismo. Este grupo de pastores en ese entonces querían de alguna otra manera, de alguna otra forma, traer de nuevo el Pentecostés que se dio en los primeros días después de la ascensión de Cristo a los cielos y de la venida del Espíritu Santo. En el día del Pentecostés, en una fiesta agraria, quieren que se dé hoy en día en nuestras naciones. Y lo que no saben, hermano, están pidiendo un imposible. Es como decir, Señor, yo quiero porque yo deseo que la creación se vuelva a dar en este momento. Entonces, como yo deseo que la creación se vuelva a dar, Dios va a tener que mandar de nuevo la creación. No es así, hermano. La venida del Espíritu Santo ya se dio en el momento del Pentecostés, y de ahí comenzó a pasar a todos aquellos que aceptaban a Jesús. A todos aquellos que aceptaron a Cristo hasta los días de hoy. Yo tengo al Espíritu Santo, usted tiene al Espíritu Santo, tenemos la unción del Espíritu Santo, pero no vamos a pretender de que se dé de nuevo esa llegada en ese momento, porque ya llegó. No puede llegar dos veces.
Pero cuando no tenemos el conocimiento necesario, pretendemos que eso comience a darse y empezamos a meter a la gente en una histeria colectiva, a moverlos con la mano mismo, a remecerlos, a darle vueltas, a meterle los dedos a la boca para que hablen lengua, que más que lengua es glosalía, que significa palabras sin sentido, sin gramática, y la gente piensa que decir sila, jaya, sama, saja, jaya, maquila, urraca, la jayana, cree que eso ya es un lenguaje angelical, hermano. No es así, no funciona de esa manera. Ya hemos llegado a ese punto. Pretender de que el pentecostalismo vuelva en estos tiempos de acá, cuando ya se dio, entienda eso. El Espíritu Santo ya está en usted, amado hermano. No se deje engañar cuando le dicen a usted que usted no tiene el Espíritu Santo y que el predicador puede transmitirle el Espíritu Santo. Lo que usted necesita es llenarse del Espíritu Santo. Pero usted ya tiene el Espíritu Santo. Usted ya es sellado por el Espíritu Santo en el momento que usted aceptó a Jesús, en el momento que usted decidió de corazón arrepentirse de sus males, de su pecado y volverse a la verdad. El Espíritu Santo vino y lo selló, lo lavó, lo limpió, lo purificó y está en el proceso de santificación día a día. Ya usted no necesita otro espíritu. Hay gente que se está levantando a darle a la gente otro tipo de espíritu. Y ese movimiento que se dio en esos años, hermano, comenzó a decir que si la iglesia no hablaba lenguas, entonces la iglesia no tenía el Espíritu Santo. Si la iglesia no profetizaba, entonces la iglesia no tenía el Espíritu Santo. Y ese movimiento empezó a surgir, hermano, al punto de que comenzaron a haber manifestaciones extrañas. Satanás se aprovechó de la inmadurez, del poco conocimiento de este grupo de hermanos que comenzaron a darle riendas sueltas a su carne, y la gente comenzó a tener una corriente que no era bíblica. Jamás se vio eso en los tiempos de Pablo, jamás se vio eso en los tiempos de los reformadores, jamás se vio en siglos anteriores ese mover. Hoy en día esos moveres, esas corrientes de la prosperidad material, de la declaración positiva, de los pactos, de la santidad exterior, o del sinónimo de santidad que es la falda, o del encubrimiento, hermano, de doctrinas heréticas de hoy en día, se ha llegado al punto de creer de que el avivamiento es aquello que genere en la iglesia un desorden, una bulla. El avivamiento debería ser un cambio de vida, un cambio de pecado a la luz, un cambio de la mentira a la verdad. Si usted quiere un avivamiento, como lo dice Amós claramente, entonces usted debería tener un cambio, o Ageo, perdón, usted debería tener un cambio de actitud. Pero cuando no hay ese cambio de actitud, cuando no hay ese cambio, entonces ¿de qué avivamiento se está hablando? No funciona de esa manera. En 1 Corintios 13:1 Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales, ahí hay un sí condicional. Pablo no está diciendo yo hablo lenguas angelicales. Pablo era bilingüe, usted sabía eso, sabía varios idiomas, había estudiado bajo los pies de Gamaliel, había estudiado lenguas, arameo, hebreo, griego, muchos lenguajes. Por eso dijo: yo hablo más lenguas que todos ustedes. Pero Pablo no estaba diciendo que él hablaba en lenguas angelicales, porque la Biblia dice que cuando los ángeles venían a dar mensajes a Abraham, a Lot, hablaban en su lengua, o sea, en la lengua de las personas a quien se le da el mensaje, en la lengua de Abraham, en la lengua de Lot, en la lengua de los personajes históricos bíblicos. Nunca vinieron ellos con un traductor para que les tradujesen las lenguas angelicales, hermano. En el pentecostalismo sucedió de que toda la gente oía sus lenguas, y si eran lenguas angelicales, ¿cómo la gente que estaba alrededor oían y entendían las lenguas? O sea, no estamos entendiendo la palabra. Oseas claramente en el versículo 4-6 dice que el pueblo se extravía, se pierde por la falta de conocimiento, y eso es una gran verdad. Hoy en día lo que está permitiendo que la apostasía entre es que los pastores no quieren estudiar la Biblia. Los pastores están pensando de que solamente en oración ellos aprenden. Es necesario, pastor, que usted se siente y que un maestro de la palabra comience a discipularlo, a adoctrinarlo. Eso no lo va a hacer menos, más bien eso lo va a hacer un poco más para enseñar a los hermanos. Hay gente que dice: necesito traer pasto nuevo, y piensan que el pasto nuevo son unas revelaciones de hoy en día, o piensan que el pasto nuevo son visiones y lenguas. El pasto nuevo es la palabra que está dentro de ahí, está ahí, y no es tan nuevo porque ya se dio hace muchos años. Cójalo de ahí y alimenta a la iglesia con leche espiritual. Yo quiero dar algunas de las doctrinas destructivas que hoy en día se están predicando. Por ejemplo, la primera doctrina es creer que no necesitas un pastor. Hay iglesias hoy en día
que creen que ya no necesitan un pastor. Hay gente que dice, yo ya no necesito un pastor que me dirija, que me pastoree, porque a mí me pastorea el Espíritu Santo. Eso es falso, hermano. Esa es la doctrina que muchas iglesias se están metiendo. Grupos sectarios que salen de una iglesia y que ya no quieren ser pastoreados, entre ellos se pastorea el uno, el otro, y todo es un sancochado, no hay quien dé la palabra, porque todos creen que tienen la palabra en mente, cuando la Biblia ordena que haya un obispo, un anciano, alguien que dirija al pueblo, alguien que se responsabilice de la gente para que de esa manera no sean engañados. De ahí viene un lobo feroz y se los traga y los afilia a sus denominaciones, y ahí está el problema hoy en día. Eso está pasando hoy en día. Eso le ha pasado a muchos pastores, donde sus iglesias se han dividido porque de repente le encontraron una falla en el pastor, donde encontraron errores y se fueron de rebeldes porque ellos se creían tan santos y se dedicaron a hacer un grupo, un movimiento solo, y fueron tragados por el lobo. Vino el lobo y se los comió. Y ahora viven una vida pues desordenada, una vida que para ellos creen que es un orden, viven una vida religiosa. Por eso la primera doctrina que yo estoy señalando acá es gente que cree que no necesita la dirección de un pastor. Tenga mucho cuidado. Otros se guían por profecías de hombres y sueños. Hay gente que ya no le toma en cuenta mucho lo que dice la palabra. Para ellos la palabra que vale, la palabra que tiene autoridad, es lo que dice el apóstol, lo que dice el profeta. El profeta me dijo, el profeta me dijo, el profeta me dijo. Así dijo el profeta. Y han dejado la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice que la palabra profética más segura es la Biblia, es esta escritura. Pero así hay iglesias hoy en día que llevan la Biblia como adorno, simplemente para decir que son evangélicos, pero son guiados por profecías, son guiados por hombres, por sueños, revelaciones de no sé de quién serán, pero llegan las revelaciones y las dicen y así se guían. Esas son sus doctrinas. Ponen pastores por revelación, ponen pastores por profecía, y entonces el texto que dice la Biblia de Timoteo ya no lo toman en cuenta. O sea, ¿dónde vamos a llegar hoy en día? Otra de las doctrinas es declarar cada año un nombre. Este es el año, el nombre de la misericordia, el nombre de acá, el nombre. O sea, eso ya es pues algo, una infantilería terrible. Ponerle al nombre año y guiarse bajo eso, guiarse bajo ese nombre. O sea, estamos llegando a un punto tan acelerado donde la venida del Señor Jesús se hace más patente, más cerca. Otra de las doctrinas es usar la sal, escuche bien esto. La Biblia dice claramente que nosotros somos la sal de la tierra, le damos sabor. Es una manera simbólica, una comparación. Hay gente que unge con sal, hay gente que le echa la sal al templo, hace un hueco, tira sal y dice que eso va a traer prosperidad y bendición. Tener mucho cuidado, agarran la lentejita, agarran el arroz, agarran el vino, y eso pasó por acá. Por ejemplo, acá había un pastor que se fue a bendecir su terreno y hizo un hueco, metió harina, metió pan, metió sal, metió vino, y eso es brujería, eso es un ritual. Es un ritual que se hace. La Biblia no enseña nada de eso. Y eso está pasando hoy en día. Escuché una mujer decir de que si usted le pone sal a su marido que es adúltero en el calzoncillo, su marido no va a tener más erección para con la amante. Eso lo dicen los brujos, lo enseñan los brujos, no lo enseña la Biblia. Son doctrinas que están saliendo hoy, conjuros que se están haciendo para traer la gente supuestamente a los pies de Cristo. Satanás es tan sutil que ha metido esto a la iglesia y la iglesia no se está dando cuenta. Otra cosa es casar a los hermanos a través de profecías. Casarlos. Por ahí se levantó una loca y profetizó y dijo, usted hermano se va a casar con la hermana porque así dice el Señor. O poner pastores a través de la profecía. Eso pasa y yo conozco mucho de eso, hermano. Entonces, cuando llegue alguien a quererlo casar porque Dios le reveló, porque tenga mucho cuidado, no acepte esas cosas, conózcanse jóvenes, para poderse casar, conózcanse, tengan una amistad, una relación amical, una relación de noviazgo y entonces tomen la decisión, pero no permitan que el pastor lo case con la vieja que a él le gusta. Se tiene que casar con la persona que a usted le guste, porque el que se va a quedar con la hermana o con el hermano no es el pastor, es usted. Ahora, la declaración positiva, esa también es otra doctrina. Declara positivo.
O sea, todo lo que yo declare positivo va a ser positivo porque Dios tiene que sujetarse a lo que yo digo. ¿No dice la Biblia, acaso de Dios no sale lo bueno y lo malo? ¿Acaso Job no aceptó lo negativo que le vino? O sea, aceptar lo negativo es pecado. Ahora se califica a la gente que de repente tiene una enfermedad porque está en pecado. La gente ya no se puede enfermar porque está en pecado. Entonces, el sinónimo de pecado es la enfermedad. Y no dice la Biblia que Ezequiel murió de una enfermedad. Otros, la transmisión de unciones, la doble unción, la triple unción. Ven a mi iglesia que aquí vas a recibir los milagros, que aquí vas a... Eso es buena propaganda, hermano, eso es marqueteo mundano. Ahí pone en la internet, ven a la iglesia y recibe tu milagro. Mentiroso, porque cuando salen de la iglesia no reciben nada. Es una mentira, hermano, poner eso ahí. Venga a la iglesia a recibir la palabra de Dios. Pero tenemos que marketear nuestro negocio, porque ya no es el evangelio, nuestro negocio para llenar la iglesia y tener así una buena ofrenda, un buen diezmo. No trabaje por eso. Y usted es un sinvergüenza porque después dice, no, yo amo al Señor. Mentiroso, usted no ama al Señor. No publique no trate de vender algo que no es suyo. El evangelio no es suyo, los milagros no son suyos. Hay que tener claro esto. Otra doctrina, la octava, declarar o adivinar el futuro. De aquí a 3 años te va a pasar esto. Eso es adivinación, eso es brujería. Eso es lo que se está metiendo hoy en la iglesia. Es un engaño sutil del diablo, de los apóstatas que te emocionan, te ilusionan y te destruyen. Y así tenemos más doctrinas. Bueno, tenemos otro tema de la doctrina, declarar que soy espiritual porque ayuno. Porque ayuno, soy una persona espiritual. Los frutos espirituales son el amor, independientemente de que ayunes. Los frutos espirituales son la paciencia, el gozo, la alegría. Conozco gente que ayuna, hermano, y cuando tú te acercas tienen una cara pero de miserables, de malos, porque se creen intocables, se creen que son los que están más cerca de Dios. Debería el ayuno hacerte espiritual. Y no porque ayunas ser espiritual. La palabra de Dios te limpia, te da crecimiento. La doctrina de hacer supuestos pactos con Dios. Pacta con Dios, pacta con Dios, pacta con Dios. Por $500, por $1000, pacta por Dios, con Dios. O sea, el último pacto que se hizo fue Dios quien pactó con el hombre a través de Jesús. Ya no hay más pactos. Ya no hay más pactos. El pacto que nos salvó fue el pacto del Cordero inmolado llamado Cristo Jesús. Ya no hay más pactos, hermano. ¿Qué pacto va a hacer usted con Dios? ¿Para qué? Para que te bendiga, para que te santifique. Si usted ya fue santificado y bendecido en Cristo Jesús, estamos completos en Él, dice Corintios 2:8. Estamos completos en Él. ¿Qué más te falta? ¿O estás creyendo que la muerte de Jesús, su sacrificio de Jesús, es insuficiente? Los apóstatas hacen creer a la gente que es insuficiente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por eso que necesitas hacer ciertos rituales y ciertas cosas. Se me iría todo el tiempo, hermano, en 1 o 2 horas para enseñarles algunas otras doctrinas. Por ejemplo, quiero agarrar otra doctrina, el judaizar la iglesia. Aquí quiero puntualizar antes de terminar, de que hay muchos pastores que quieren judaizar la iglesia. O sea, yo no estoy en contra de que se pongan a danzar, pónganse a danzar, nosotros también danzamos. Pero comenzarles a enseñar danzas judías, llevarlos a Israel, después de que se bautizaron aquí en Perú, y llevarlos a Israel y bautizarlos, rebautizarlos en el Jordán, atribuyéndole poderes sobrenaturales al Jordán. Veo en videos de gente que ya ha sido bautizada en sus países, en sus naciones, y se van a Israel y hacen ciertos rituales judíos. Cuando la Biblia dice que el apóstol Pablo, cuando vio que se les estaba imponiendo cargas pesadas a los gentiles, los estaban judaizando, el apóstol Pablo tuvo que ir con Bernabé al concilio en Jerusalén, a reunirse con los apóstoles y a decir qué cosas se les iba a dar a los gentiles. Y se decidió que solamente los gentiles no deberían comer sangre sacrificada a los ídolos, cosa ahogada y fornicación, que no deberían hacer esas cosas, pero que no se les judaizara. Pero hoy en día estamos judaizando a la iglesia. O sea, tenga mucho cuidado, amado pastor. Usted está volviendo al judaísmo, usted es cristianismo. O sea, somos
Somos mesiánicos de Jesús. Amo mucho a Israel, oro por Israel, pero tengo que predicar la palabra del Señor. El Salmo 126 dice: pedid por la paz de Jerusalén. Nosotros somos una iglesia que nos identificamos con el pueblo de Dios, oramos con ellos. Pero no podemos nosotros judaizar la iglesia. Si usted ya bautizó a su hija, a su hijo, al hermano, a la hermana, y si le salió un viaje para Israel, gloria a Dios, vaya, conozca la tierra santa, pero no ande bautizando a la gente otra vez. Tenga cuidado con eso. No ande metiéndose en la cabeza de que atribuyéndole poderes al agua del Jordán, a la maderita de acá, a la tierra de allá. O sea, está pasando eso hoy en día, que hasta traen agua del Jordán y la venden acá a la iglesia. O sea, Pablo no estaba en contra de eso. Por eso siempre digo que si el apóstol Pablo viviera en estos tiempos, o nos agarra a palos o lo matamos nosotros. Porque sus palabras sí serían demasiado fuertes. Él no sería como yo, que no menciono nombres. Él te mencionaría el nombre y diría: el pastor tal es un hereje, un hijo del diablo, como lo dijo de Fileto, de Alejandro y Fileto. Se torcieron, dijo Alejandro y Fileto. Apártense de ellos, no se junten con ellos, porque se volvieron apóstatas. Él daba con nombres y lujo y detalle, ya que nosotros, pues, para no ofenderlo, hermano, tengan mucho cuidado con la apostasía. Bueno, hermanos, si esto impactó su vida, si ha llegado a su corazón, si llegó a su mente, no se olvide de escribirnos, deje su comentario ahí, o llámenos al teléfono 073-523902. Nosotros gustosos estaremos para atenderles. Así que conmigo será hasta el día miércoles, y que Dios me le bendiga. Buenas tardes. Con usted, su hermano Luis. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Está escrito en signos de admiración. Hay de aquellos. Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Si tú has oído la voz del Señor, porque la voz del Señor está plasmada en las Escrituras, en la Biblia, ¿sabes qué? Entra en tu cuarto, ahí en lo secreto, donde nadie te ve, cierra tu puerta con llave y ahí humíllate delante de Dios. Y esto es lo que me han estado enseñando, y esto es lo que he escuchado, Señor. En el nombre de Jesús, amado Padre, dile así al Señor: por favor, enséñame la verdad, y tú la vas a ver inmediatamente. Este programa se denominó La Apostasía: dejar la verdad para seguir una mentira. Si tú quieres dejar una verdad para seguir una mentira, ten mucho cuidado. Pronto viene Jesús, ten cuidado. Este es Volviendo a la Senda Antigua. Que Dios te bendiga.